Casi estamos llegando a casa. Algunos de ellos estamos casi en la ruta final de llegar a la casa, pero nunca ha habido un momento mayor del alcance mundial del Evangelio como ahora en día. Mediante el uso de la tecnología moderna y los medios de comunicación, los libros, métodos evangelísticos creativos y el antiguo testimonio personal de uno al otro, más personas han estado expuestas al Evangelio de Cristo que nunca antes en la historia. Y aún así, con todo esta habilidad del alcance del Evangelio, parece haber relativamente poca respuesta a la palabra de Dios. Si bien nosotros hemos oído a alguna gente que responde al Evangelio genuinamente y está convencida, pero la mayoría de la gente rechazan rotundamente al Evangelio y hacen algún tipo de profesión de fe en Jesús, pero pronto abandonan esa afirmación de seguirlo. Ahora, como personas pensantes, yo me pregunto, ¿por qué hay tan poca respuesta a la palabra de Dios? En segundo lugar, ¿hay algo malo en la forma en que nosotros como cristianos hablamos de Cristo? ¿Será nuestro método? ¿Será nuestra técnica? ¿O será que hay algo que estamos personalmente equivocados, a lo mejor la falta de resultados de llevar a la gente al Señor, o nuestras vidas espirituales, o a lo mejor no somos suficientemente espirituales, tal vez Dios no está dando bendición a nuestros esfuerzos evangelísticos debido a la falta de profundidad espiritual, o tal vez hay algo mal con nuestra comprensión de la palabra de Dios y cómo usarla. Después de todo, es un libro antiguo y tal vez necesitemos mejorar nuestra presentación de las Escrituras, haciéndolas parecer más relevantes y aplicables para el mundo moderno de hoy. Quizás entonces las personas se sentirán más atraídas a Cristo. Bueno, sabe que aunque muchos de los llamados expertos en crecimientos de las iglesias han sugerido que estas son algunas de las razones de una cosecha evangelística tan pequeña, ninguna de estas cuestiones tiene nada que ver por qué tantas personas en estos días no responden a la metodología del Evangelio. No es la razón por lo que la gente viene o no viene a Cristo. Dios no ha prometido bendecir a nuestros métodos, sino más bien su palabra. Dios dice en Isaías 55:11, su palabra que sale de su boca no volverá vacía a él, pero logrará lo que él desea y tendrá éxito en el asunto por el cual él la envió. Usted ve, la metodología no determina el éxito evangelístico. Entonces, ¿qué pasa con nuestra espiritualidad? Bueno, aunque todo verdadero creyente anhela crecer más en Cristo y ser más espiritual y piadoso, y los resultados de la evangelización no se basan en la espiritualidad del mensajero, sino en la verdad del mensaje que proclama. Recuerda que si Dios usó a Jonás, que estaba enojado, rebelde y despiadado, ese profeta del Antiguo Testamento, Jonás, para llevar a toda una ciudad de ninivitas al arrepentimiento, entonces ciertamente no basta el éxito del Evangelio en nuestra propia espiritualidad o la falta de ella. Entonces, ¿qué pasa con el uso de la palabra de Dios? Necesitamos hacerla más atractiva y atrayente para una nueva generación de personas para que sea efectiva. Bueno, le recuerdo que cuando el apóstol Pablo enfrentó la presión de aquellos que pensaban que necesitaba agregar algo más de filosofía a su ministerio para hacer su mensaje más aceptable para los gentiles griegos de su época de orientación filosófica, a ese grupo de gente griega, Pablo les dijo estos en el 1 de Corintios 2, del 1 al 5. Y cuando vine a nosotros, hermanos, no fui con superioridad de palabra ni de sabiduría anunciándoos el testimonio de Dios. Yo proclamé, porque me propuse a no saber nada entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve con vosotros en debilidad y en temor y en mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descansara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la palabra pura y adulterada
de Dios no ha perdido su poder de llevar a las personas a Cristo, porque la fe viene del oído de la palabra de Dios y no por la filosofía humana. Él dijo, yo he determinado no saber nada más que esto, más que Cristo en la cruz. Y usted, como ve, él está hablando de una palabra que no está adulterada, que no el poder de la gente. Porque usted ve, la fe viene para nosotros, viene de lo que el Señor abre en nuestros corazones, no por los hombres. Verá, la verdadera razón por la que tantas personas responden al Evangelio y no tiene nada que ver con esto es porque nuestros métodos evangelísticos, nuestra espiritualidad personal o la falta de poder de la palabra de Dios, la verdadera razón que tiene que ver para que abra el corazón del hombre, y sabemos que esta es la verdadera razón por los cual muy pocos responden al Evangelio, es porque Jesús dijo una parábola en Lucas 8 que enseñó esta misma verdad. En Lucas 8, 4 al 8 leemos: cuando se reunía una gran multitud y los de distintas ciudades iban hacia él, les habló por medio de una parábola. Y él les dijo, el sembrador salió a sembrar una semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra semilla cayó en un terreno pedregoso, y tan pronto como creció, se secó por falta de humedad. Otra semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron con él y lo ahogaron. Otra semilla cayó en tierra buena, creció, produjo cosecha 100 veces mayor, mientras que decían cosas, gritaban. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, la semana pasada empezamos a ver esta parábola conocida como la parábola del sembrador, porque en la historia de un sembrador, es decir, un granjero que echó una semilla en su campo, y al hacerlo eso, la semilla cayó en varios tipos de suelo, algunos duros, algunos rocosos, algunos infestados de espinas y algunos suelos buenos y productivos. Y la interpretación que Jesús dio al explicar a sus discípulos el significado de la parábola es que los diferentes tipos de suelo representan los diferentes tipos de las condiciones espirituales del corazón de las personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Y su respuesta a ella, lo que el Señor estaba diciendo es que lo que ellos como sus seguidores podían esperar mientras hablaban a otros acerca de Él, era explicar el Evangelio. En esencia, Él les estaba diciendo que durante la era de la iglesia, ellos estarían funcionando como sembradores que arrojarían semillas en diferentes suelos. Así como un granjero, el que arroja semillas en su campo, en el cual inevitablemente descubriría que parte de su semilla cayó al suelo tanto improductivo como productivo. Así ellos, como sembradores de la palabra de Dios, encontrarían que al testificar de Él en su mensaje recaería inevitablemente los diferentes tipos de respuestas del corazón al Evangelio, y algunas de las cuales serían diferentes respuestas a este Evangelio. Algunas serían fructíferas y productivas, pero la mayoría serían infructuosas e improductivas. Es decir, los 4 tipos de diferentes suelos representan 4 tipos diferentes de respuestas del corazón que se podrían esperar de las personas al compartir el Evangelio. Es decir, que a medida que se esparciera la semilla y la palabra de Dios y de Cristo acerca de su salvación, la mayoría de las personas fueran como diversas tierras infructuosas, como dice la parábola, y sin embargo, como un modo de estímulo, también podrían esperar una pequeña minoría de personas respondieran a su Evangelio y como resultado produjeran frutos piadosos como evidencia de su conversión, porque ellos realmente fueron convertidos. Ahora, amigos, esta es una parábola extremadamente importante para que todos nosotros podamos entender, no solo porque muy poca gente parece aceptar a Cristo, pero también nos explica por qué hay tanta gente que algún tiempo profesaron la fe en Cristo y después se alejaron de Él y de cualquier asociación con el cristianismo. Verá, si no comprendiéramos esta parábola, es muy posible que estemos confundidos en cuanto a por qué tanta gente a la que testificamos no están interesadas en Cristo.
y por qué los que sí parecen estar interesados y entusiasmados en el principio y por qué después pierden todo el entusiasmo, todo el interés más adelante. Y realmente puede ser desalentador. Y esto puede ser, sin entender esta parábola claramente, puede ser algo desalentador hasta el punto que podemos concluir que, ¿por qué me voy a molestar en testificar? Porque nunca parece que veo a alguien llegar en fe a Cristo y aquellos que responden no parecen durar. Pero ¿por qué me voy a molestar entonces? Pero a pesar de tantos rechazos del Evangelio, así como lo dijo Jesús en esta parábola, hay un gran estímulo para nosotros, porque nosotros, aunque a veces estamos experimentando un gran rechazo a nuestro testimonio, hay algunos corazones que Dios ha preparado para recibir el mensaje de salvación y los ha preparado para que estos mismos reciban el mensaje de la salvación. Y esta sería parte del Evangelio para compartir. Esta es la gente que ha sido la elegida y ellos son los que van a recibir el mensaje de salvación y son genuinamente salvos. Y estas son algunas razones por las que la parábola es tan importante, porque nos ayuda a comprender los tipos de reacciones al Evangelio que tenemos que esperar al testificar de Cristo. La semana pasada solo tuvimos tiempo de observar una reacción del corazón al Evangelio cuando Jesús comenzó a explicar la parábola que acababa de contar. La que vimos fue la de un corazón endurecido. En el versículo 12, esto fue lo que interpretó de el primer tipo de tierra. Los que están junto al camino son los que han oído. Y entonces viene el diablo, quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Ahora, este individuo es como una tierra endurecida al borde del camino de la parábola. La semilla de la palabra cae sobre él, como que alguien le da un testimonio en Cristo, pero nunca penetra su corazón. ¿Y por qué no penetra su corazón? Bueno, porque el pecado continuo y la resistencia a la verdad han endurecido tanto su corazón que simplemente él descuida ponerle atención a la palabra de Dios. Realmente no le importa. A él realmente no le importa. La palabra simplemente yace ahí en la superficie de su mente sin pensar que lo que acaba de escuchar puede salvar su alma por toda eternidad. Ellos van en su camino, ellos nunca paran, ellos nunca ponen atención o contemplan lo que realmente están escuchando. A lo mejor no pueden decir, a lo mejor este mensaje es verdadero, a lo mejor esto puede salvar mi vida para la eternidad. No, ellos no hacen esto. Esta gente escucha el Evangelio, pero nunca permite que la palabra le cause ninguna impresión importante en su corazón. Él nunca piensa que él ha oído el mensaje más importante que va a oír en su vida. Por eso Jesús dijo en el relato de Mateo de esta misma parábola que esta persona oye la palabra del reino y no la entiende. Verá, la razón por la que no la entiende es porque no quiere entenderlo. ¿Y por qué no lo quiere entender? Bueno, es porque el mensaje implica hacer a Cristo el Señor, dueño y Señor de esta vida. Y una vez más en el relato de Mateo leemos que Jesús se refirió específicamente al mensaje de salvación como la palabra del reino. Y esto es muy importante, porque donde quiera que haya un reino, debe de tener un rey. Y esa es la verdadera razón por la cual este individuo de corazón duro descarta el mensaje del Evangelio. No quiere que Jesús sea el rey de su vida, que sea el Señor que domine y mande en su vida. Escuche cómo James Montgomery Boyce en su libro sobre las parábolas explicó este tipo de oposición a Cristo. Él escribió, la oposición del corazón no regenerado a la soberanía de Dios es particularmente evidente en estas parábolas del reino, porque reino significa gobierno y gobierno es lo mismo que soberanía. Cuando Jesús vino a predicar el reino de Dios, vino a predicar el derecho de Dios para gobernar en las mentes y corazones
corazones de todas las personas. Pero eso precisamente lo que los implicados no querían. Adán no lo quería, tenía la libertad, pero sentía ofendido por la restricción de Dios en el caso del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si Dios ejerció soberanía en ese momento, fue aquí donde Adán se rebelaría. Así lo hizo y cayó, llevándose a toda la raza humana consigo. Ese espíritu de rebelión contra Dios soberano se manifiesta en la historia hasta que el Señor Jesucristo mismo viene a la tierra, y la respuesta de su pueblo es: no queremos que este hombre nos gobierne. Y la gente de un corazón endurecido así responden, y así siguen respondiendo hasta hoy en día. Ellos escuchan el nombre de Cristo como un Señor, como un Rey, y como no quieren que Él gobierne sobre ellos, no hacen nada con Él. No les importa, no tiene sentido, así que ellos deciden no darle ni siquiera consideración cuidadosa a lo que están escuchando, porque no lo entienden. Y realmente lo hacen porque no creen que vale la pena ni siquiera pensar o considerar si es válido o no. Y porque no hacen nada con la palabra, que se queda ahí en la superficie, sin penetrar sus corazones. Y Satanás lo ve y viene y les arrebata, dándoles alguna excusa conveniente que les ayude para justificar su rechazo al Evangelio. Y es por eso que ellos tratan de racionalizar por qué rechazan el Evangelio. Y por eso a menudo usted escuchará a personas dar todo este tipo de razones para no confiar en Cristo como su Salvador. Pero son razones de inspiración satánica. El cristianismo tiene demasiados hipócritas. Ya estoy satisfecho con mi propio sistema religioso y no necesito nada más. Algunos dicen: no creo que las personas sean realmente malas, sino más bien son buenas. Especialmente yo no soy tan malo como para necesitar un salvador del pecado. Algunos dirán: no se puede confiar en la Biblia porque está llena de contradicciones. ¿Cómo puede creer uno en este libro? Ahora, la gente puede dar este tipo de excusas para rechazar a Jesús, pero la verdadera razón por lo que lo rechazan es porque sus corazones están endurecidos a la verdad y quieren que se quede así. Entonces, esa es la interpretación del Señor a la semilla de la palabra que cayó en tierra dura y compacta. Pero como Jesús continúa diciéndonos el significado de esta parábola para sus discípulos, Él dio un tipo de respuesta al Evangelio y nos está diciendo que hay corazones endurecidos, y hay una respuesta al Evangelio en el que dice que hay una respuesta de un corazón superficial. Y usted ve, un corazón superficial sí responde al Evangelio, pero lo hace con un corazón superficial. En el versículo 13. Los que están en la tierra pedregosa son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Ellos no tienen raíz firme, creen por un tiempo, pero en el momento de tentación recaen. En contraste con el individuo de un corazón endurecido, alguien que no responde en absoluto al Evangelio es una persona que sí responde a la palabra de Dios. De hecho, responden muy rápidamente. Mateo registra a Jesús diciendo que este es el hombre que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahora también, esto puede parecer que es algo bastante positivo, pero le quiero asegurar que esto no es bueno, esto más bien es algo negativo. Porque parece que alguien con gran entusiasmo recibe la verdad sobre Cristo en ese momento cuando le escucha, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Y esto realmente no es positivo, de hecho es bastante negativo, porque esta persona no está realmente convertida, y la razón por la que sabemos esto es porque al final de este versículo Jesús dice que por un tiempo y en el momento de tentación ellos recaen. Ahora, lo que quiere decir es de que ellos creyeron, luego perdieron su salvación. No, quiere decir que ellos creyeron y después rechazaron a Cristo. Y ahora, esto no significa que una vez fue salvo y luego perdió su salvación. Significa que en primer lugar nunca se convirtió. Quiere decir
que ellos nunca se convirtieron. Esto no es una persona que creyó y perdió la salvación, es una persona que nunca lo hizo. Déjeme que le explico lo que está hablando Jesús. Al describir a personas como estas, aquellos que están en la tierra pedregosa, Jesús está comparando a este individuo con la tierra pedregosa que habló en el versículo 6. Otra semilla cayó en el terreno pedregoso y tan pronto como creció, se secó por la falta de humedad. Así que como la semilla que inicialmente se veía tan bien, que brotó tan rápido, así este tipo de individuo inicialmente también se ve muy bien, porque responde rápidamente al Evangelio y su vida aparentemente toma en algunos cambios. Y por favor comprenda que su respuesta al Evangelio es una persona que no ha tenido la convicción de su pecado por medio del Espíritu Santo. Entonces él tiene que hacer el compromiso con Dios para que cambie su vida, y esta persona realmente no hace ese compromiso de dar su vida para el Señor. Él es una persona simple, no se compromete, no hay nada profundo en él. Y en otras palabras, él está diciendo que esta persona es una persona que vive en una semilla tan emocional, que está solamente sobre la superficie, de modo que si la semilla de la planta inicialmente parecía buena porque brotó rápidamente, así la vida de la persona inicialmente parece convertida cuando hace algunos cambios significativos. Pero verdad, la planta solo da la apariencia de estar sana cuando no lo estaba. Era simplemente una planta de corta vida porque sus raíces no podían penetrar la roca debajo de ellas para recibir la humedad y el alimento. De la misma manera, la persona de corazón superficial inicialmente da la apariencia de ser cristiana y cuando no lo es, porque no está arraigada a Cristo, y los cambios de su vida son de muy corta duración, temporales y solamente externos, porque su corazón nunca ha sido transformado por el Evangelio. No conoce al Señor. Ahora este individuo puede volverse muy activo en la vida de la iglesia, puede estar presente cada vez que se abren las puertas de la iglesia, porque parece que no puede obtener suficiente estudio bíblico e incluso puede llegar a ser vocal y celoso al testificar del Señor. Sin embargo, el problema es que este hombre no está arraigado en Cristo, porque sus cambios son solamente superficiales y externos. No tiene nada más profundo en su corazón, o vienen de un corazón transformado mediante el arrepentimiento, o un corazón regenerado, o un arrepentimiento y fe en Cristo. La prueba de que esta persona no ha sido convertida es de que, como las plantas sin raíces en el suelo profundo, que se marchitan y mueren al ser quemadas por el sol, así este individuo eventualmente se alejará de su asociación y su conexión al cristianismo. Déjame que le haga muy claro que esta es una persona que dijo algún día yo creo y ahora ya no creo. Y nunca fue salvo realmente. Esto es precisamente el punto que estaba haciendo Jesús cuando dijo en el versículo 13, ellos no tienen una raíz firme, creen por un tiempo, pero en el momento de la tentación vuelven a caer. Jesús dijo que el individuo del corazón superficial cae cuando llega la tentación. Y por la tentación, Jesús explicó en el relato de Mateo de este versículo que es tentación debido a la aflicción o persecución relacionada con la palabra de Dios. Es decir, cuando este individuo se enfrenta a la posibilidad de sufrir por la causa de Cristo, deja de ser identificado como un cristiano. Y la razón por la que cae es porque él no conoce a Cristo, no ama a Cristo. Él nunca ha tenido un corazón transformado con una nueva naturaleza que esté dispuesta a sufrir por Cristo. Es decir, él es la misma persona que no ha sido regenerada, con cambios externos pero no internos. En esos días sería lo que pensamos como un fariseo, es una persona que no está dispuesta a pagar el alto precio de ser uno de los discípulos de Cristo, porque nunca fue uno de los discípulos para empezar.
Ahora, amigos, debemos entender que este falso discípulo de corazón superficial, porque las iglesias evangélicas de hoy están llenas de ellos, son personas que dicen que son cristianos, pero ellos nunca se han convertido. La gente que ha hablado con ellos y mucha gente deja a un lado el arrepentimiento, nada más les dice, di una oración y ven aquí, camina enfrente y tú vas a estar salvo, pero realmente sus corazones nunca cambiaron. Y dice que el primer ejemplo de problemas, de algo que ha cambiado, y que cuando ellos se les llaman a sufrir y a defender a Cristo, ellos cambian de idea, ellos se alejan del Señor y de cualquier asociación con el cristianismo. Los verdaderos creyentes en Cristo perseveran en su fe, lo que significa es que continúan siguiendo a Jesús incluso durante los momentos más difíciles y pruebas más desafiantes. Yo sé que hay dificultades, a nadie le gusta sufrir, pero uno se queda en esa junto a Dios diciéndole, Señor, yo creo en ti y aquí me quedo. En Juan 8:31 dice, si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. La marca de ser un discípulo verdadero es de que siempre se queda uno ahí a pesar de las circunstancias. Aquellos que continúan siguiendo a Jesús a pesar de las pruebas, el dolor y el sufrimiento en sus vidas. Ellos son genuinos. Los incrédulos se alejan de la fe cuando enfrentan algún sufrimiento. A menudo cada vez son más amargados y enojados con Dios. ¿Cómo se ha atrevido el Señor a hacer esto? Mientras los verdaderos creyentes, a pesar de las dificultades, ellos a lo mejor es difícil porque a nadie le gustan las dificultades, pero ellos no se alejan, al contrario, se acercan más al Señor y dicen, sí, Señor, lo que tú quieras, yo me someto a ti. Y así es como ellos se someten al Señor. Pablo escribió en Colosenses 1 al verso 23, permanezcan en la fe firmemente establecidos y firmes, no se aparten de la esperanza del evangelio. Pero eso es el caso de una persona. Eso no es el caso de la persona cuyo corazón es como un suelo pedregoso. Analicemos este tipo de respuesta al evangelio. Descubramos que el problema de este tipo de personas, por un lado, es el tipo de persona que actúa de improviso cuando escucha el evangelio, que no se toma el tiempo para pensar las cuestiones críticas involucradas en convertirse en un verdadero seguidor de Jesús. Es decir, esta persona no calcula el costo de seguir a Cristo, no considera que necesita arrepentirse de su pecado, de ser sumiso a la autoridad de Cristo en su vida, que él necesita genuinamente confiar en el Señor como su Salvador. Lamentablemente, muchas veces los cristianos que le hablan del evangelio nunca le explican las cuestiones del arrepentimiento y la sumisión a Cristo. Así que mucha gente cree que le ha dado la vida al Señor, pero no le han explicado claramente lo que eso significa. Puede decir que ellos pueden orar la oración del pecador, pero nadie les explica que la fe genuina requiere alejarse del pecado, volverse a Cristo con la confianza y la voluntad de seguirlo. Y ellos ellos se les requiere que odien tanto a su pecado con una voluntad de seguir al Señor y a sus enseñanzas. A ellos no hablan del Señor. Ellos no hablan gente que ha sido quebrantada por su pecado. La gente que ha venido al Señor por su salvación tienen que venir con un arrepentimiento, un corazón roto por su pecado, que han experimentado la convicción de sus pecados y ven la maldad absoluta en sus corazones ante un Dios santo. Y ellos se humillan ante Dios con un corazón contrito, se arrepienten de su pecado. Confían ellos. Cuando ven esto, ellos vienen aquí, se arrepienten. Ellos no quieren continuar esa vida. No les gusta cómo su vida va. Se arrepienten, confían en Cristo y en su muerte en la cruz. Pero eso no es lo que han experimentado esta persona de corazón superficial. Han tenido algún tipo de experiencia religiosa emocional, pero no fue la experiencia de la verdad de salvación. Ahora, alguna vez se pregunte, ¿por qué alguien haría esto? ¿Por qué alguien respondería tan rápida y emocionalmente cuando escucha el evangelio?
y se entusiasma con Él y sin realmente confiar en Cristo? La respuesta es bastante simple. Hay mucha gente que se emociona cuando se exponen y escuchan la Biblia porque piensan que si creen en Jesús, Él eliminará sus problemas terrenales y que van a tener la mejor vida ahora, y que Jesús va a venir, va a remover todos sus problemas en esta tierra, y lo ven aquí como que Jesús va a hacer una vida mejor, con mejores finanzas, mejores relaciones con las personas, mejor salud, tal vez hasta un mejor matrimonio. Pero lo que no anticiparon es que Jesús traería sufrimiento a sus vidas. Ellos creen que la vida va a ser una vida increíble, pero el Señor a veces en nuestra vida trae dolor y pruebas y dificultades. ¿Pero por qué hace esto? Escuche bien, porque así nos prueba la realidad de nuestra fe. Lo que en el caso de una persona que no cree en el Señor, ahí podemos ver la realidad de su falta de fe, porque la gente no aprende de esas dificultades. El Señor cuando pasamos pruebas, el Señor no lo hace para nuestro beneficio y lo sabemos. En el 1 de Pedro del 1 del 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según a su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de entre los muertos, para alcanzar una herencia incorruptible e inmaculada, y no se desvanecerá, reservada en el cielo para vosotros, que estáis protegidos por el poder de Dios mediante la fe para una salvación lista, y está revelada en el tiempo postrero. Y usted ve, nunca vamos a perder nuestra salvación, porque en esto nos regocijamos, que ahora por un poco tiempo, si es necesario, nosotros podemos estar afligidos, porque nosotros tenemos ahora, dice en el versículo 6, te regocijarás mucho, aunque por ahora en un tiempo, si es necesario, estás afligido por diversas pruebas, y de modo que la prueba de nuestra fe, siendo más preciosa que el oro, que es perecedero, aunque probado por fuego, puede resultar en la alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando usted atraviesa dificultades y usted dice en su corazón: Señor, aunque yo pase dificultades, yo me quedo contigo, eso prueba que usted es una persona convertida. Lo mismo lo leemos en Romanos 5 del 1 al 4. Pablo dijo esencialmente lo mismo. Así que, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, con quien también hemos obtenido la introducción por la fe a esta gracia en la que estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice: y no solo eso, sino que también nos alegramos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación requiere paciencia y perseverancia, carácter probado, y carácter probado es la esperanza. Así que cuando usted tiene una prueba difícil y usted se sigue aferrado a Dios, eso demuestra su verdadero conocimiento con Dios. Usted ve cuando los discípulos genuinos enfrentan pruebas debido a su fe en Cristo, perseveran. Lo que sigan, permanecen leales a Cristo al obedecer su palabra. Pero cuando los pseudodiscípulos falsos y de corazón superficial enfrentan pruebas debido a Cristo, dicen: yo me voy de aquí, simplemente yo me voy. Y ellos dejan de pretender pertenecer en Cristo. Así que tan rápido como inicialmente parecieron abrazar la fe, con la misma rapidez rechazan la fe cuando se enfrentan a calcular el costo de seguir a Cristo. Yo le quería decir que una persona oró conmigo para recibir al Señor. Había mucho tiempo atrás que yo vi una persona que dije, él compartió su poder él dijo que él venía al Señor, pero cuando le dije: tú tienes que públicamente establecer tu carácter y tu confianza en el Señor, en ese momento él odió la fe, él se apartó, porque él realmente nunca había sido una persona creyente de verdad. Eso es precisamente
lo que el apóstol Pablo dijo en el de Juan. Esto es lo que precisamente leemos en el primero de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se mostrara que no todos son de nosotros. Juan dice que ciertos individuos que una vez se identificaron como cristianos salieron de la compañía de los verdaderos creyentes, es decir, dejaron la comunidad de aquellos que fueron verdaderamente convertidos, revelando a todos los que nunca se convirtieron. Porque si ellos nunca hubieran sido convertidos, ellos hubieran quedado en la fe y en la comunidad de verdaderos creyentes. Y eso es exactamente lo que Jesús dijo cuando habla de un corazón superficial. Es una persona que se aleja de Cristo porque no está arraigado en Cristo y él nunca ha estado convertido verdaderamente. Así que después de haber explicado su parábola, hablando de la persona en la cual su corazón está endurecido y la persona tiene un corazón superficial, nos viene a hablar el tercer tipo de corazón y su respuesta al evangelio, y esta es una persona de un corazón preocupado. En el versículo 14, la semilla que cayó entre los espinos, estos son las que lo oyeron, y mientras van por el camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza, los placeres de esta vida, y no dan fruto a madurez. Y ahora esta persona está comparada y su corazón a una tierra que está llena de maleza en forma de espinas. Y así como se planta una semilla que no pudo crecer porque las espinas le ahogaron todo el alimento necesario para su desarrollo, así hay ciertas espinas en la vida de esta persona que impiden que la palabra de Dios dé fruto. Y ya no hay nada. Es decir, es como un campo infestado de maleza que compite con las semillas. El corazón de este individuo está infestado de maleza que compite con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de persona es esta de la que están hablando? Bueno, se refería al tipo de individuo que está demasiado preocupado, demasiado consumido, preocupado por las cosas de este mundo, como para tomar en serio el Evangelio de Cristo. Es el tipo de persona que escucha que cuando se le explica, que no es como una persona de un corazón endurecido que lo rechaza, tampoco lo recibe con gran entusiasmo como la segunda persona. Su problema es diferente. Escucha el evangelio e incluso puede hacer una profesión de fe en Cristo, pero no hay lugar en su corazón para Jesús porque su corazón está lleno de ciertas cosas de este mundo a las cuales él ama. Y como estas cosas de este mundo son como la maleza, las cuales ahogan todo lo que la palabra de Dios puede traer y no hay fruto. Estas son tres cosas específicas que pueden ahogar a esta semilla en este corazón del hombre. Él habló primero de ciertas cosas. La primera serían las preocupaciones, como lo vimos, las preocupaciones de este mundo. Ellas ahogarían la palabra de Dios. Lo que significa es que la vida de este individuo está preocupada y llena de todo tipo de ansiedades relacionadas con la vida. En general, está consumido por preocuparse por tantas cosas como el dinero, la seguridad de su empleo, su salud, su reputación, sus posesiones, que realmente no tiene interés en asuntos eternos, porque las únicas cosas que son realmente importantes para él es estar viviendo el hoy. Y eso es el único que habla. Ken Hughes describe a este individuo como alguien cuyo corazón hace un gesto hacia Cristo, pero las preocupaciones de la vida lo hacen retroceder sin dejar espacio para una preocupación espiritual auténtica. Amigos, lo que Jesús está describiendo aquí es una persona mundana. El verdadero sentido de la expresión es una persona que lo único que piensa son problemas del mundo y de esta era, no el próximo. Él nunca considera lo que traerá la eternidad y por eso nunca ha visto la necesidad de arrepentirse y confiar en Cristo para la vida eterna. Lo único que le importa son los problemas y cuestiones de hoy. Él nunca ha visto la necesidad de cambiar y prepararse para la eternidad. En su corazón simplemente hay muchos otros asuntos que está muy preocupado por los desafíos de la vida aquí
y ahora está demasiado preocupado para considerar las cosas de naturaleza eterna. La segunda cosa es que Jesús dijo que les impide que la palabra eche raíces en este tipo de corazón, de esta persona, en las riquezas. Y Mateo lo registró como el engaño de las riquezas. Este tipo de persona se preocupa por tener o no tener suficientes cosas materiales. Se ha engañado a sí mismo pensando que tener dinero es la respuesta para todos sus problemas terrenales. Por eso vive para ganar dinero y acumular posesiones. Como me dijo hace años una persona muy tonta que conocí, si yo gano la lotería, todos mis problemas se acabarán. Ahora, esa persona es una persona engañada por riquezas. Ahora, comprenda que la Biblia nunca condena ganar o tener dinero, pero sí nos da bastantes advertencias sobre las consecuencias espirituales de amar el dinero, de tanto querer el dinero, de enriquecerse. En el 1 de Timoteo 6-9 dice esto: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. No los que son ricos. Usted puede ser pobre y querer ser rico. Usted puede ser rico y quiere ser más rico. O sea que cualquier persona que quiera enriquecerse puede caer en la tentación y lazo y muchas concupiscencias necias y dañinas que hunden a los hombres en ruina y destrucción. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos anhelándolo se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Pablo dijo aquí que muchos de ellos, cual su objetivo principal en la vida es la riqueza y acumularla, solo terminan con muchos más dolores, porque al buscar las riquezas ignoran sus propias almas y al hacerlo se engañan a sí mismos al pensar que el dinero es todo lo que necesitan, para darse cuenta después de la muerte que ellos han perdido todo y están perdidos por la eternidad y ya es muy tarde. La tercera cosa que Jesús dijo que impide que la palabra eche raíces en este tipo de corazón de la persona es los placeres de la vida. Y con eso se refería a aquellos placeres que en las palabras del maestro de la Biblia dice alejan el alma de la vida en Cristo. Simplemente los apartan. Usted ve, hay ciertos placeres carnales, que son pecaminosos y claramente condenados en las Escrituras, como la embriaguez, la inmoralidad sexual. Estos son placeres carnales que son obvios, pero en sí, por sí mismos, hay otras cosas que por sí mismos no son pecaminosos. Sin embargo, se vuelven pecaminosos cuando se convierten en ídolos para una persona, como los juegos, el entretenimiento, videojuegos, el consumo de los alimentos. Ambos tipos de estos placeres ahogan la semilla del evangelio porque ellos no traen ningún fruto, no llevan ninguna madurez, no producen nada, porque al quererlo tanto en el corazón una persona no lo lleva a ningún lado, lo lleva a engañarse, a buscar cosas equivocadas en la vida como riquezas y placeres. Es precisamente el tipo de engaño de las riquezas y los placeres que experimentan en la palabra de Dios, del que habló Jesús en la otra parábola de Lucas 12 del 16 al 21. Y les contó una parábola diciendo: la tierra de un hombre rico era muy productiva, y comenzó a razonar para sí diciendo: ¿qué haré ahora? Ya no tengo por dónde almacenar mis cosechas. Y entonces dijo: esto les haré: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche se te exige tu alma, y ahora, ¿quién será el dueño de lo que has preparado? Así el hombre se atesora tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esta historia sirve como una gran advertencia para cualquier persona que ha postergado la llegada a la fe en Cristo porque ha hecho de su riqueza su mayor prioridad en la vida y ha descuidado su alma.
Jesús dijo que te has engañado a ti mismo y has actuado como un tonto. Porque realmente no solo actúas, eres un tonto. Porque has solamente acumulado lo que algún día desaparecerá cuando tú mueras y entonces te encontrarás frente a la eternidad sin saber cuidado a tu alma. Pero mucha gente es así. Ahora, quiero darle una palabra de advertencia a los creyentes mientras testificamos a las personas como estas acerca de Jesús. Nunca comprometa el mensaje del Evangelio cuando hable con alguien que está tan preocupado por la ansiedad, por las cosas mundanas, por ganar dinero, al no llamarlo al arrepentimiento. Y cuando usted no les dice a ellos, que no les va a pedir que se arrepientan de esto, porque usted tiene que tener mucha fe. Usted tiene que decirles que vengan y se arrepientan, que vengan a Jesús y que confíen en Él y solamente en Él y en su autoridad sobre el pecado. Porque esta persona es la que puede pensar que él no necesita a Jesús porque él tiene tantas cosas, así que él cree que puede casualmente poner a Jesús en sus listas de cosas. Él cree que puede seguir amando al mundo y todo lo que ofrece y que también puede creer en Jesús. No es así como funciona. Usted tiene que hacerlo muy claro que este no es el caso, de que Jesús no puede ser el salvador de una vida a menos que Él sea el que gobierne esa vida. Él no es solamente el salvador, es el salvador y el que gobierna nuestras vidas. Yo he visto mucha gente en estas iglesias evangélicas. Hay muchas gentes que piensan que son salvas, pero no lo son y son relativamente fáciles de detectar. Profesan la fe en Cristo, pero no demuestran ningún compromiso con Cristo. No tienen ningún interés en servirle a la iglesia. Viven solo para lo mundano. Ellos lo único que se envuelven en la iglesia es venir al servicio y se apartan, no se envuelven. Es una persona que solamente dice, oh, amo a Jesús, pero realmente su amor verdadero está en otra área. Está preocupado por sí mismo y totalmente despreocupado por la justicia y la obediencia a Cristo. Él dijo, él realmente, vemos en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y puede servir al otro, porque usted no puede amar a uno y despreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Esta es la persona que tiene que decirle muy claramente que no puede reclamar a Cristo como Señor mientras Él reine como Señor en su vida, porque tiene que asegurarse de llamarlo al arrepentimiento mientras escucha el Evangelio y asegúrese que esta persona, cuando escucha el Evangelio, se le pide un corazón arrepentido. Y así hemos visto 3 tipos de respuestas del corazón al Evangelio, que han sido respuestas negativas. La persona de un corazón duro oye la palabra, pero se niega a considerarla. La persona de un corazón superficial la escucha. Y la persona de un corazón preocupado escucha la palabra, pero su atención está en los afanes de la vida y cuestiones monetarias que no le dan lugar para el mensaje de salvación que impacte su vida. Pero hay un 4 tipo de respuesta del corazón al Evangelio del que Jesús habló. Y es un corazón fructuoso, un corazón productivo. En el versículo 15 dice, pero la semilla en buena tierra, estos son los que tienen un corazón bueno y honesto, que han oído la palabra y la retienen y dan fruto con paciencia. Ahora, en contraste a todos los otros 3 suelos, llamó Jesús a este suelo buen suelo, lo que significa que no es duro, no es pedregoso ni lleno de espinas como los otros suelos, sino que más bien es fértil, receptivo a la semilla de la palabra. Este tipo de suelo dijo que son como aquellos individuos que escuchan la palabra de Dios con un corazón honesto y bueno, se aferran a esta palabra y se aferran a ella sin soltarla. A diferencia de los otros tipos de personas, dan frutos con perseverancia. Entonces, con este tipo de descripción, ¿a qué tipo de persona tenía Jesús en mente? Bueno, primero que nada, llamar buena la tierra del corazón de este individuo. Jesús no estaba diciendo que esta persona tiene un buen corazón o un corazón sin pecado, un corazón mejor que tantos o mejor que muchos otros. No, Él está diciendo
que la Biblia nos ha dicho que el corazón de nadie es tan bueno y que antes de la salvación todos éramos hostiles hacia la palabra, éramos rebeldes y pecamos en contra del Señor y siempre caeríamos alejados a la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno justo, porque el corazón del hombre está dañado. Y eso dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios y calumnias. Y entonces, si esa es la condición de todos nuestros corazones, entonces, ¿por qué Jesús llamó a la buena la tierra del corazón de este hombre? Es porque solamente Él habla y dice que por medio de su gracia y su soberana elección, Él ha cambiado el corazón de esta persona para recibir a Dios. Usted ve, el Señor ha ablandado este corazón al Evangelio, de modo que a diferencia del corazón endurecido, esta persona entiende el Evangelio, lo que significa que Él ve su necesidad de Cristo, capta el mensaje de la cruz y lo recibe. A diferencia del corazón emocional superficial, esta persona realmente recibe la palabra porque ha sido convencido de su propio pecado y su necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo. Y a diferencia del corazón preocupado, esta persona se aferra a la palabra y no permite que las preocupaciones de la vida desplacen al Evangelio. Es decir, este es el único individuo comparado con la tierra que está verdaderamente convertido. Él está comparado con la tierra buena que produce frutos, y el fruto que Jesús se refiere son las actitudes y el comportamiento piadoso que provienen de una actitud de un corazón cambiado. Es el fruto de una vida transformada por Cristo. Es el fruto del Espíritu, en el cual nos dijo Pablo en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y esas son las acciones piadosas y justas de alguien cuyo corazón ha sido cambiado por Cristo. Esto es aquí donde un estilo de vida es obediencia a la palabra de Dios, y Jesús dijo que esta persona da fruto con perseverancia. Y dice que esta es una persona en la cual nosotros vemos que esta persona trae fruto. Incluso con las cosas difíciles, el Señor trae fruto en medio de la adversidad, porque vive para darle honor. Usted ve, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que si bien la mayoría de las personas hoy en día van a rechazar al Evangelio, algunos responderán a Él, y aquellos que responden dan la evidencia en su vida de Cristo por la forma en cómo viven. Y eso se debe a que todos los verdaderos cristianos demuestran la autenticidad de su salvación al producir el fruto de sus actitudes y comportamientos de alguien que ama al Señor. Usted no puede decir que es Cristo que ama a Cristo cuando no hay fruto en su vida. John MacArthur dijo: debe de haber, tiene que haber algo, aunque sea una pequeña uva en tu vida. Ahora, no quiere decir que cada cristiano dará la misma cantidad de fruto. Por eso Mateo registra a Jesús hablando de diversos grados de fecundidad: uno a 100, otros a 60 y otros a 30. Pero la realidad de que algunos creyentes simplemente están más comprometidos, son más obedientes a Cristo que otros. Sin embargo, todos los creyentes darán evidencia de su salvación mediante una vida transformada que produce frutos espirituales de actitudes y comportamientos rectos. Entonces, si usted mira su vida, como lo dijo Jesús en la Biblia, que si usted mire su vida, examina su corazón y usted no tiene fruto alguno, entonces quiere decir que usted no es realmente salvo, sin importar de lo que usted ha profesado. Sin importar de qué padres vienen, de qué familia viene, si usted no tiene deseo en su corazón
de amar al Señor, de temerle. Si usted cae en la categoría de una persona de un corazón superficial, un corazón preocupado, un corazón endurecido, pero no un corazón salvo. Y si ese es usted, usted tiene que convertirse al Señor. Usted puede cambiar. Porque cualquier persona que llame en el nombre del Señor será salvo. Arrepiéntese de su pecado, confíe en Él como su Salvador y como su Señor y será salvo. Pero mientras ese pasaje de la Escritura realmente nos empuja a entender lo que hacemos y nuestra actitud, la función primordial de este pasaje es darnos ánimo, para darnos, recordarnos que nosotros tenemos que ser claros y siempre seguir con fe la enseñanza en el cual nos dice que muchas de las veces nuestro testimonio va a ser resistido por la gente. La mayoría de la gente creerá que nuestro mensaje es ridículo, que no tiene sentido para ellos. Nosotros somos gente que no podemos estar desanimados por eso, porque Jesús nos ha dicho y Dios nos dice que Él ha preparado algunos corazones para que sean su gente, la gente que es elegida por Él para recibir al Evangelio. Así que nosotros tenemos que asegurarnos que siempre estamos derramando semillas por todos lados. Eso es lo que tenemos que hacer, poner las semillitas en los corazones de tanta gente como conocemos, para que nosotros nos demos cuenta que alguna semillita caerá en un corazón que es fértil, que está listo a recibir al Señor, y al mismo tiempo nos da la advertencia que hay mucha gente que puede hacer una profesión de fe, que puede ser que no sean verdaderas, y hay mucha gente que puede expresar esto realmente como una emoción, pero sin un cambio, no hay un cambio verdadero. Ellos vienen y llaman al Señor, pero no es un cambio de corazón, es un cambio externo. Pero si es una emoción, es una expresión emocional, no un corazón que ha cambiado, no va a ser verdadero. Nos tenemos que asegurar que la gente que está llamando al Señor no pueden competir con lo que ofrece este mundo, que la única verdadera prueba que tenemos para ser salvos, la fruta de un corazón que ama al Señor. Dios, usted sabe si lo tiene o no. O sea que yo le digo, ¿cuál es la condición de su corazón? Asegúrese que no esté endurecido, que no es un corazón duro, que no está preocupado, pero solamente da fruto. Y mientras cerramos este servicio, si usted quiere hablar con alguien, venga acá, acérquese aquí, venga a vernos. Si usted necesita hablar con alguien, aquí estaremos. Hay otros ancianos que le pueden ayudar. Padre, nosotros venimos aquí, te agradecemos por esta enseñanza que parece tan simple y aún así es tan profunda. Es un corazón que necesitamos entender y a veces es difícil tratar de entender, de explicar a la gente a la que le compartimos el Evangelio, de que nosotros podemos entender, que nosotros sabemos que en los días que vivimos nosotros compartimos y no sabemos por qué la gente luego niega el Evangelio. Y hay gente aquí que posiblemente nunca ha recibido al Señor y que parece que no hay fruto en el corazón de ellos, que les abra su corazón y su entendimiento para que se den cuenta que no pueden engañarse creyendo que son salvos cuando no lo son. Y te pedimos que nos des ánimo, Señor, que nos des esa fe para poder nosotros usar nuestro tiempo adecuadamente, para que nosotros nunca estemos siempre hablando sin un corazón que da y que explica la verdad de Cristo a otra gente, que nos des a nosotros la gente que tiene un corazón listo para recibir tu semilla. Y Señor, pedimos que podamos tomar tu palabra y que cambiemos, la compartamos y que cambie corazones. Todo esto lo pedimos.